Dios. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor. Bienvenidos a todos. Qué bueno verlos. Poder estar en la casa del Señor, en este lugar donde nos reunimos a bendecir y exaltar a nuestro buen Dios. Al inicio de este tiempo leímos dos versículos bíblicos que quisiera nuevamente leerlos. Están en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 32 y 33, y vamos a leer el capítulo 28, versículo 1 del libro de Deuteronomio. Y quiero usar estos dos versículos como base para lo que vamos a estar compartiendo y para un tema que vamos a estar desarrollando a partir de esta semana y durante varias semanas. Iniciamos el año hablando de devoción a Dios. Estuvimos hablando de la necesidad de tener profundas vidas de devoción con Dios, vidas consistentes que desarrollan disciplinas profundas espirituales que nos permiten acercarnos al Señor y crecer espiritualmente. Necesitamos ser gente que tenemos una profunda devoción. Pero en este periodo de tiempo, a partir de hoy domingo, queremos empezar a hablar de un tema que también es importante, un tema necesario de recordar y de tener presente en nuestro corazón, en nuestra mente, y de vivir conforme a Él, y tiene que ver con la obediencia. Pero la Biblia habla de la obediencia en múltiples facetas. Habla de la obediencia a Dios en muchos pasajes de la Escritura, pero también habla de la obediencia en otros planos de la vida. La Biblia también habla de la obediencia en el plano humano, en el plano civil. Se habla de la obediencia a nuestras autoridades. Pero también la Biblia habla de obediencia a nuestros líderes espirituales, habla de la obediencia en el plano de la familia, obediencia a los padres, habla de la obediencia en distintos ámbitos. Nuestra idea es hablar de la obediencia principalmente en el ámbito de nuestra relación con Dios, y es allí donde vamos a estar sumergidos durante algunas semanas. Dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Dios está en medio del Sinaí hablando a Moisés y le dice: mirad, versículo 32 del capítulo 5 de Deuteronomio, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y para que os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El capítulo 28, también de Deuteronomio, dice lo siguiente, y leo en particular el versículo 1. Dice la palabra del Señor en medio de un contexto donde Dios renueva el pacto con el pueblo de Israel, y que viene declarado desde el capítulo 27. Dios renueva su pacto con Israel, y en medio de todo eso, Él llega y les dice que si ellos son obedientes a Dios, Dios va a extender su favor sobre ellos, pero que si ellos son desobedientes a Dios y a lo que Él ha establecido, Dios va a traer su reprensión sobre ellos. Y dice el capítulo 28, verso 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué interesante que estos dos textos de la Escritura mencionan algunos elementos que son constantes en el libro de Deuteronomio. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Ese tipo de expresiones son continuas. Usted en el libro de Deuteronomio encuentra que Dios constantemente le habla a su pueblo y le exhorta y le anima a escuchar su voz y a obedecerlo. Y dice: si ustedes guardan y ponen por obra lo que yo les he mandado, a ustedes les va a ir bien. Interesantemente, leímos en el capítulo 5, dice: mirad pues que hagáis como Jehová os ha mandado.
andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Encontramos en la Biblia y particularmente en el libro de Deuteronomio constantemente la expresión: esto es lo que Dios os ha mandado hacer. Esto es lo que Dios ha hablado y te ha dicho que hagas. Y si lo haces, te va a ir bien. Si decides obedecer, te va a ir bien en la vida. Usted va a encontrar eso permanentemente en muchos textos del Antiguo Testamento. Y todo eso tiene que ver con la obediencia. Obediencia es un término que inclusive nosotros en nuestro propio entorno usamos hoy en día. Obediencia es un término que lo aplicamos en muchos ámbitos de la vida. En el ámbito familiar demandamos y le pedimos a nuestros hijos que aprendan a ser obedientes. Les definimos pautas, les decimos esto es lo que se debe de hacer o así se debe de llevar a cabo. Demandamos obediencia. Les solicitamos a ellos que se manejen bajo ciertos parámetros, bajo ciertas normas y esperamos que sean obedientes a ellas. Sucede en el trabajo. Hay pautas y hay manuales que nos definen cómo se hacen las cosas. Y las personas que están al frente en medio de la organización o de la empresa están esperando que usted y yo nos manejemos conforme a esas pautas y seamos obedientes a ellas. La obediencia es un asunto que vemos que se desarrolla y se da en el ámbito de la vida constantemente. En el ámbito de aquellos que manejan, hay una serie de pautas que nos definen lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer en la calle. Y cuando usted infringe la ley, bueno, usted debe de esperar que va a haber una reprimenda por aquello que usted hizo mal. Aunque hay mucha gente que lo hace y como dice, no me sucedió nada, lo sigo haciendo. Y quebranta la ley o la pauta que está establecida. Pero al final de cuentas se espera que las personas se sujeten a lo que está establecido y que obedezcan esas pautas. La obediencia es algo que es inherente a la vida. Está ligado a nuestro devenir o a nuestras acciones, a nuestro comportamiento. Pero cuando yo voy a la Biblia, el concepto de obediencia es un concepto que está inmerso en la Escritura, en todo lugar. La obediencia a Dios es un concepto fundamental que la Biblia desarrolla. Pero ¿cómo podríamos definir nosotros el concepto de obediencia? Tratando de definir un poco el concepto de obediencia. Si yo procurase hacer una traducción literal los términos que usa la Biblia para obediencia, nos vamos a dar cuenta que la expresión obediencia tiene que ver con escuchar a. La idea de obediencia está asociada con escuchar a alguien que nos dice qué hacer. Obediencia está ligada a escuchar a aquel hombre que nos dirige y nos dice esto es lo que debes de hacer, aquel rey que nos dice esto es lo que bajo estas pautas debes de actuar, a Dios diciendo esto es lo que debes de llevar a cabo, así debes de vivir, así debes de manejarte. El concepto en la Biblia y principalmente en el Antiguo Testamento está asociado con escuchar, pero escuchar, en muchos de esos casos, escuchar a Dios. Escuchar la voz de Dios que nos habla. Y cuando decimos escuchar la voz de Dios, no estoy hablando de que se abren los cielos y usted empieza a escuchar una voz allí, ¿cómo se llama? Audible, que empieza con estruendos y truenos. No, escuchar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha manifestado, lo que Dios ha comunicado. Entonces, cuando vamos a la Biblia y encontramos en el Antiguo Testamento que escuchemos la voz de Dios, que pongamos y prestemos atención a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha mandado, se nos está recordando que la obediencia tiene que ver con aprender a escuchar. Y aprender a escuchar tiene que ver no solamente con oír lo que alguien dice, sino tomar lo que esa persona está comunicando y actuar conforme a lo que se nos está diciendo, cuando la obediencia está asociada con Dios. Porque Dios no espera simplemente que usted oiga, que usted escuche su voz, que usted escuche y oiga lo que Él está hablando y simplemente diga sí, Dios me está diciendo eso. Dios espera que usted oiga y que usted obedezca lo que Él está mandando.
En el Antiguo Testamento la idea de obediencia está ligado a escuchar. Pero en el Nuevo Testamento, si yo lo traduzco literalmente, da la idea de oír bajo, oír hacia. O sea, prestar atención, y no solamente prestar atención, sino ceder a la persuasión y someterme a alguien que me dice algo. Ceder a la persuasión de una persona que me comunica algo y yo de una manera voluntaria respondo a la autoridad de esa persona. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la obediencia a Dios, no solamente es oír a Dios diciendo algo, sino es que yo cedo y persuadido por lo que Dios me dice, yo respondo y decido someterme a la autoridad del que me habla. Eso es obediencia en el Nuevo Testamento. Si tuviésemos que ponerlo en una frase, podríamos decir que obediencia es oír a aquel que nos habla, aquella autoridad que nos transmite algo, en este caso Dios, que nos dice qué hacer, que nos comunica cómo debemos de vivir, que nos dice cómo debemos de comportarnos. Y nosotros, impactados por esa autoridad, entendiendo que es la autoridad, que es aquel ser que con una influencia superior nos habla, nosotros decidimos conducirnos en función de lo que Él nos dice que debemos de hacer. Obediencia es escuchar a esa autoridad, a esa persona que está en un puesto de autoridad, a Dios en este caso, porque estamos hablando de la obediencia a Dios, que habla, y nosotros decidimos, convencidos, conducirnos conforme a lo que esa autoridad requiere o nos dice que debemos de hacer. La obediencia en la Biblia no es simplemente oír a alguien y saber qué fue lo que dijo. Obediencia a Dios en la Biblia es escuchar lo que Dios manda, lo que Dios quiere, y yo de una manera voluntaria y consciente responder a Dios y decir: Dios, yo voy a actuar conforme tú me estás requiriendo que yo haga. No es solamente oír por oír. Muchas veces nosotros oímos por oír. Alguien nos da una indicación y nosotros sabemos muy bien lo que dijo, pero no lo hacemos. El ser humano es así, ¿verdad? El ser humano muchas veces sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Cuando la Biblia habla de la obediencia a Dios, estamos hablando de aquel que es Señor, que tiene el derecho a mandar. ¿Por qué? Porque Él es creador de todo, porque Él es Señor de todo, porque Él es dueño de todas las cosas, y esa es la principal razón por la cual yo debo obediencia a Dios, porque el que me está hablando y el que me está diciendo lo que debo de hacer es el creador del universo, es el Señor de todas las cosas, es el dueño de todo. Entonces el que me está hablando no es cualquier ser. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Señor de mi vida, y por el ser el Señor de mi vida, el que me formó y la autoridad final, yo debo de obedecerlo. El tema es que muchas veces hay personas que escuchan lo que Dios dice, escuchan lo que Dios manda, escuchan lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios requiere, pero no necesariamente vive conforme a lo que Dios demanda y quiere que hagamos. Entonces, ¿por qué razón yo obedezco a Dios? Primero, porque Él es el Señor. Él es la autoridad, Él es la persona que nos demanda y nos dice: esto es lo que yo quiero de ustedes, y yo respondo a esa autoridad en obediencia. Segundo, ¿por qué yo debo de responder a Dios de esa manera? Primero, porque Él es Señor. Segundo, porque Él ya nos ha revelado y nos ha mostrado y ha puesto de manifiesto qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Segundo, Dios ya nos ha comunicado
Usted y yo ya tenemos una pauta, un reglamento, una norma, un criterio bajo el cual debemos de vivir y bajo el cual debemos de caminar. Y ese criterio es su revelación. Cuando decimos su revelación, estamos hablando de lo que Él ha hablado. Y como dijimos la semana pasada, Dios ha hablado. ¿Dónde yo encuentro lo que Dios ha hablado? En su palabra. Lo que Él nos ha comunicado, lo que Él nos ha transmitido. Entonces, si yo sé que Dios me ha hablado, yo tengo una revelación de lo que Él quiere, de lo que Él desea, de lo que Él requiere de usted y de mí, de sus demandas para usted y para mí. Yo ya las conozco, sé cuáles son. Y yo necesito, y por eso es que usted en la Biblia va a encontrar constantemente a Dios diciendo: hoy yo os digo tal cosa, yo os hablé y os dije tal cosa. Dios abrió su boca, comunicó y dijo al hombre, comunicó a los suyos que era lo que quería. Aquí lo encontramos en la Escritura. Usted va a encontrar en la Biblia constantemente a Dios hablando, y la Biblia nos dice muchas veces si nosotros escuchamos la voz del Señor. Pero la voz del Señor está diciendo lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha comunicado y que usted y yo podemos hoy escudriñar en la palabra del Señor. Pero también en la Biblia se encuentra muchas veces a Dios hablando y pidiéndonos que obedezcamos a su voz, pero por otro lado nos pide que obedezcamos sus mandatos. ¿Por qué en ciertos momentos Dios nos pide que obedezcamos a su voz? Porque Dios ha hablado y se ha comunicado. Dios se comunica con los hombres. Esta es la comunicación de Dios. Si Dios se ha comunicado a través de su palabra, usted tiene plena certeza de que allí uno va a encontrar lo que Dios quiere. Pero también la Biblia llega y nos dice que Dios quiere que obedezcamos sus mandatos. ¿Cuáles son sus mandatos? Los que están aquí y que Él ha hablado a nosotros. De esas dos maneras, Dios muchas veces nos demanda obediencia. Obediencia a su voz y obediencia a sus mandatos. Y usted va a encontrar un ejemplo en el Antiguo Testamento constantemente que dice que obedezcamos a su voz. Y en otros lugares usted va a encontrar constantemente a Dios diciendo que obedezcamos a sus mandatos. Los mandatos de Dios son los que Él ha hablado. Su voz, que obedezcamos a su voz, es que obedezcamos lo que Él nos ha comunicado. Entonces, cuando yo logro entender eso, me doy cuenta que yo debo de obedecer a Dios, primero porque Él es el Señor, segundo porque Él se ha revelado. Mucha gente hoy llega y dice, y lo reitero porque la semana pasada lo mencioné, mucha gente llega y dice: yo quiero que Dios me hable, pero es que Dios ya nos ha hablado. Yo quiero que Dios me hable. Bueno, probablemente lo que usted está queriendo decir y no se está explicando es que usted quiere que Dios pueda guiarle en cosas específicas de su vida. Yo quiero que Dios en algunas áreas de mi vida específicas y concretas, yo quisiera que Dios me confirme algunos asuntos. Y Dios, en medio de su proceso, de su caminar en comunión con el Señor, Dios a través de su palabra va a confirmarle eso de múltiples formas. Pero Dios, debemos de entender que ya ha revelado su voluntad perfecta. Una voluntad perfecta que está expresada en lo que Él ha comunicado a los hombres y que usted y yo tenemos hoy en lo que llamamos la Biblia. Lo que Él nos ha hablado. Muchas veces la gente confunde y llega y dice: ay, es que yo quiero saber específicamente si el Señor quiere que yo me vaya para el interior del país la próxima semana. Bueno, lo que usted está queriendo es que el Señor lo guíe para poder tomar una buena decisión en que si me voy o no me voy de viaje. Usted lo que está queriendo es que el Señor le indique en ese proceso qué es lo que usted debe de hacer. Pero en medio de su comunión con Dios, no dudo de que Dios le va a confirmar si debe de hacerlo o no debe de hacerlo. Pero hay una revelación general, tal vez no tan específica como esas cosas que en ocasiones nosotros queremos saber, que ya ha sido dado. Por eso, amados hermanos, cuando leemos Deuteronomio,
Y escuchamos a Dios que llega y dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios ha mandado? Lo que Dios comunicó a Moisés, lo que Dios estaba hablando a su pueblo a través de Moisés. Eso que Dios había mandado, eso que Dios había comunicado a través de Moisés, era lo que ellos debían. Recordemos, en ese momento en que Dios habla al pueblo de Israel a través de Moisés, ellos no tenían un compendio como esto. Ellos no tenían en ese momento un compendio como el que usted y yo tenemos. ¿Qué es entonces lo que dice allí? Lo que yo os he mandado, lo que Dios había estado hablando a los patriarcas, lo que Dios había estado hablando a Moisés. Eso era lo que ellos necesitaban obedecer. Entonces, nosotros debemos de entender que el pueblo aquí estaba siendo animado y motivado a recordar aquellas cosas que Dios, aquellos que eran sus siervos, aquellos que formaban parte de su pueblo, Él les había comunicado. Él les había dicho: esto es lo que yo quiero de ustedes, esto es lo que yo deseo de ustedes. Probablemente el testimonio que tenía Moisés en ese punto en la Biblia es el testimonio de los patriarcas de Israel, de todos aquellos hombres que antes de él habían tenido una relación con Dios. Y el testimonio de Dios a ellos era un testimonio que había ido pasando a lo largo de generaciones en medio de aquellos que habían caminado con el Señor. Ese testimonio de lo que Dios había hablado, de lo que Dios quería, era aquello a lo cual ellos debían de obedecer. Claro, usted y yo hoy en día, para nosotros es diferente porque nosotros tenemos un compendio de todo lo que Dios ha hablado. Para ellos era diferente, pero en medio de todo eso sigue siendo lo que Dios habló y lo que Dios quería de su pueblo y de sus hijos. Obediencia implica aprender a escuchar lo que Dios ha hablado y estar dispuesto a obedecer. ¿Por qué? Porque el que ha hablado no es cualquiera, es Dios. El que ha hablado no es cualquier ser, es el creador del universo. Y segundo, ese creador del universo se reveló a los patriarcas, se reveló a Abraham, se reveló a los hombres y mujeres de Dios a lo largo y antes de Moisés. Y por eso Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que hagan lo que yo os he mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Dios había mandado al pueblo de Israel: este es el camino, esta es la senda, esta es la forma. Ustedes así deben de vivir, así deben de actuar. Ellos tenían que obedecer. Y obedecer era escuchar la voz de Dios y estar persuadidos de que es Dios el que habló, y voy a obedecer lo que Él me ha dicho que haga. Entonces la obediencia es un asunto de aprender a oír la voz del Señor, lo que Él ha mandado, lo que Él ha comunicado, y estar persuadido de que es Dios quien lo ha dicho, el Señor, el creador de todas las cosas, y que mi respuesta ante el Dios creador es obedecer su revelación y lo que Él nos ha comunicado. Por eso es que usted encuentra pasajes en la Biblia. Voy a citar dos textos, uno en el libro de los Salmos y en el libro de Jeremías. Salmo 81, versículo 11. Salmo 81, 11. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 81. Salmo 81, versículo 11. Dios le recuerda a través de este salmo al pueblo de Israel que Dios es un Dios bueno y por eso debe ser alabado. Pero también recuerda que la nación de Israel y el hombre en general, ¿cómo se llama? Somos perversos, somos malos, somos inclinados a lo malo. Mire lo que dice el versículo 11, dice la palabra del Señor: si hay algo que Dios desea de su pueblo es obediencia. Si hay algo que Dios desea de su pueblo
es que responda en obediencia. El Salmo viene hablando de que Dios fue un Dios bueno con Israel. Hizo cosas extraordinarias con Israel. Lo menos que Dios podía esperar de Israel, ¿qué era? Obediencia. Dios había sido tremendamente bondadoso con ellos. Dice, leamos desde el verso 6: oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, hablándole a Israel. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, hablando de su transición por el desierto. Oye, pueblo mío, y no te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios le dice a Israel: yo he sido tremendamente bueno contigo. Me manifesté a ti en medio de la calamidad, en medio del sufrimiento, en medio de las situaciones que viviste. Yo me manifesté en medio de tu vida. No debes de inclinarte a dioses ajenos. Te hice subir de la tierra de Egipto con brazo poderoso, con brazo extendido. Hice manifestar mi gracia sobre ti, te rescaté de la esclavitud. Mire lo que dice el verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¡Qué tremendo! Palabras duras para un pueblo que Dios lo había elegido con un propósito en particular, pero que en medio de ciertas circunstancias se cargó de incredulidad en medio del desierto, empezó a actuar ajeno a lo que Dios quería para ellos. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Ese pueblo no fue obediente. Por eso la Biblia, cuando habla del caso de Israel y de su incredulidad, y por esa razón quedaron prostrados en el desierto, la Biblia iguala la incredulidad a la desobediencia. En muchos pasajes de la Escritura, cuando se habla de Israel como un pueblo que fue incrédulo en medio del desierto, se está hablando de desobediencia. Ellos no oyeron su voz. Oye, pero ellos sabían de las cosas maravillosas que Dios había hecho con los patriarcas. Ellos sabían y tenían el testimonio de las obras maravillosas que Dios había hecho antes de ellos, y ellos probaron la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto. Escucharon la voz de Dios hablando a Moisés y diciéndole a Moisés: esto es lo que ustedes deben de hacer. ¿Y qué pasó? Ellos no escucharon su voz. En el contexto de este pasaje, no escuchar la voz de Dios, ¿qué es? Desobediencia. Obediencia es aprender a escuchar la voz de Dios. Obediencia es aprender. Y mire, inclusive el Señor dice en el verso 11: e Israel no me quiso a mí. Si eres desobediente, simple y llanamente, si eres desobediente, simplemente tú no me amas. Porque cuando hay obediencia, usted escucha, usted reconoce que la voz que le está hablando es la voz de Dios, es Dios hablando a su vida, es Dios manifestándose a su vida, es Dios diciéndole qué es lo que usted tiene que hacer. Si usted no obedece, ¿cómo nos mirará el Señor? Nos mirará como gente desobediente, que a pesar de que escuchamos su voz, que entendemos lo que Él quiere que hagamos, que sabemos qué camino tomar porque Él nos ha indicado cuál es el camino, nosotros decidimos tomar otra ruta. Por eso obediencia, la obediencia en la Biblia tiene que ver con aprender a escuchar a Dios hablar, reconocer que Él es el Señor y estar dispuestos, persuadidos a someternos a su autoridad. Si usted no obedece a lo que Dios quiere para su vida, usted básicamente le está diciendo al Señor: yo no me someto a tu autoridad. Usted dirá: Dios mío, pero eso parece duro.
Mire las palabras de Dios para el pueblo de Israel, el pueblo que Él escogió con un propósito particular, un pueblo que Él eligió para cumplir a través de ellos su propósito, y porque fueron duros de corazón, porque fueron incrédulos, porque fueron desobedientes, Dios los trató suavecito y les dijo: no, tranquilo, no importa, no te preocupes. Si fuiste desobediente, no importa que te hayas comportado de esa manera. No, llegó y les dijo: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Los dejé a la dureza de su corazón. ¿Quieren vivir así? Vivan. ¿Quieren seguir siendo incrédulos? Sigan siendo incrédulos. Vivieron las consecuencias en medio del desierto. Todos quedaron prostrados en el desierto, con excepción de 2 personas. ¡Qué tremendo eso! Cuando leemos esto en la Biblia, nos damos cuenta que la obediencia tiene que ver entonces con escuchar la voz de Dios y estar dispuestos y entendidos de que no es cualquiera el que me está hablando, es Dios. Cuando yo entiendo la obediencia desde esa perspectiva, yo voy a la Biblia y cuando leo el consejo de Dios, no lo leo a la ligera. Cuando yo voy a la palabra de Dios y miro lo que Dios me está comunicando y hablando y mandando, no lo tomo a la ligera. Porque el que me está hablando no es cualquier criatura, es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo logro entender eso, me doy cuenta de que la obediencia es un asunto tan trascendental para nosotros los cristianos. Y este tema que queremos abordar a lo largo de algunas semanas nos va a llevar a examinar nuestro propio corazón. Porque muchas veces el problema no es: quiero escuchar la voz de Dios. Es que la voz de Dios me está hablando continua y permanentemente a mi corazón. El asunto es cómo estoy respondiendo a lo que Dios me está hablando. Estoy siendo obediente a lo que Dios me está comunicando. Estoy respondiendo y de una forma persuasiva. Mire, responder de una forma persuasiva significa responder de una forma convencido. El que me habla es Dios. Y por tanto, yo necesito obedecer lo que Dios quiere. Yo necesito sintonizarme, yo necesito sincronizarme con lo que el Señor quiere para mí. No es un asunto opcional. La obediencia en la Biblia no es una opción para el creyente. La obediencia en la Biblia no es un asunto. ¿Alguien puede desobedecer a Dios? Sí. Israel fue un vivo ejemplo de alguien que, conociendo y habiendo experimentado el poder libertador de Dios, en medio de su experiencia decidió no obedecer. Se puede, pero no es lo que Dios quiere. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 7, versículo 23, hablando de la experiencia del pueblo de Israel, el profeta Jeremías, capítulo 7, mire lo que dice, versículo 23, y vamos a leer hasta el versículo 28. Dice la palabra del Señor así, Jeremías capítulo 7, una acusación. Dios levanta una acusación contra Israel por causa de su idolatría e inmoralidad en ese capítulo 7. Y dice desde el versículo 23 en adelante: mas esto les mandé, mire, les dije que hicieran esto, diciendo, y Dios empieza a decir o a comunicar lo que había hablado al pueblo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó,
la voz de Jehová su Dios ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Nuevamente, que duras palabras a un pueblo que es confrontado. No solamente sus padres fueron duros de corazón, sino que ellos ahora están siendo duros de corazón porque su corazón se ha ido tras la idolatría, su corazón se ha ido tras la maldad, su corazón se ha ido tras los ídolos. Tú vas a hablarle a este pueblo estas palabras, pero te voy a decir algo, le dice el Señor a Jeremías, no te van a oír. Y fue así. Jeremías anunció, Jeremías comunicó, Jeremías le dijo al pueblo, mira lo que el Señor te habla, y el pueblo no escuchó. Y no escuchar y no responder a lo que Dios quiere es desobediencia. Por eso cuando nosotros hablamos de obediencia, es aprender a escuchar lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha comunicado, lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios quiere de mí, y responder de forma persuasiva, con disposición, y decir, Señor, tú estás hablando a mi vida, yo voy a obedecer. La obediencia a lo que Dios ha hablado, a su revelación, debe ser una regla para nosotros. Debe ser una regla, y cuando digo una regla, una pauta que nos define nuestro caminar diario. Dios nos ha hablado, Dios ha comunicado su voluntad a mi vida, Dios me habla todos los días. Es que cada mañana que yo voy a la palabra, Dios me está hablando. Dios está hablando a mi corazón en esos momentos de la madrugada o temprano en la mañana cuando usted se levanta y en medio de empezar a reflexionar en su palabra, Dios me está hablando. Si Dios a ti cada mañana que abres la escritura y empiezas a escuchar lo que Dios está comunicando a tu vida, si Dios no te está hablando a tu corazón y a tu ser, algo malo está pasando. Si Dios no está hablando a tu corazón a través de la palabra, a cada momento que tú vas a ella, algo está sucediendo. Y te aseguro que no es con Dios, es con nosotros. Porque cada vez que yo voy a su palabra, Dios tiene algo que decirme. Dios tiene algo que comunicarme, Dios tiene algo que mostrarme, Dios tiene algo que indicarme, una senda que transitar, una actitud que cambiar, una habilidad que desarrollar, un don que entender de parte suya para mi vida, una exhortación para mejorar mi caminar. Dios siempre tiene algo que comunicar a mi vida. Por eso cada vez que usted va a la palabra de Dios, usted tiene que entender, Dios me está hablando. Y hay una regla de vida que Él está comunicándome. Me está diciendo cómo vivir, me está diciendo qué debo de obedecer, qué senda debo de tomar. Entonces, quitemos de nuestro lenguaje, quitemos de nuestra mente eso, yo quiero que Dios me hable. Es que si Dios no le está hablando todos los días es porque usted no está leyendo la palabra. Si Dios no le habla a usted todos los días es porque usted no está entendiendo que a cada momento, a cada instante que usted va a la palabra, Dios está comunicando con usted. Dios está comunicándose con nosotros todos los días a través de su palabra, y Él nos tiene que decir algo. Por eso, amado hermano, la revelación de Dios es nuestra regla y nosotros necesitamos obedecerla. ¿Sabe? Esto no es opcional. Esto no es opcional. Y si usted y yo lo miramos como algo opcional, bueno, esto me gusta, voy a hacerlo. Pero empiezo a leer en otro, esto no me gustó, Señor. Es que las cosas no funcionan así. No es un asunto que usted escoge, no es un asunto que usted elige, no es un asunto que a mí me parece, no es un asunto que esto me gusta, no es un asunto de que esto me parece que está bien y esto no. No, es que Dios nos está diciendo, esto es así. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me parece, eso es lo que yo deseo para usted. Dios no nos dice que es opcional. Claro, algunos de nosotros podríamos llegar y decir, bueno, pero hay muchas personas que deciden no caminar conforme a lo que está allí. Sí, hay personas que deciden no hacerlo. ¿Y cómo se le llama a esas personas en la Biblia? Desobedientes.
no obedecemos a la voz del Señor. ¿Qué sucede cuando usted le pone pautas a sus hijos? Chillan los hijos. Hay algunos hijos que reaccionan y dicen, bueno, pero cuando hay pautas en casa, ¿usted qué está esperando? ¿Usted qué está esperando cuando usted da una pauta en casa? ¿Que se obedezca o no? ¿O las pautas son simplemente un adorno para que digan de que existen? Porque si no, imagínense qué pena que digan que yo no pongo reglas en casa, pero que sean solamente decorativas. No, las pautas que usted pone en casa tienen el propósito de dar dirección a la gente, a los hijos o a aquellos que formamos parte de eso que llamamos hogar o familia. Mire, amado hermano, así como estamos esperando que esas pautas sean respetadas, aunque no necesariamente se respetan todo el tiempo, en el plano espiritual Dios nos da pautas y nos dice qué debemos de hacer. Él es el Señor. Nosotros necesitamos estar persuadidos de que esto es la palabra de Dios que Él ha hablado y que yo necesito obedecer a lo que Dios quiere. Por eso, mire, por eso la obediencia a Dios es más que asuntos externos o aislados. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que si yo hago ciertas cosas puede ser que Dios se sienta contento conmigo. Mire, para Dios la obediencia es un tema radical. Para Dios la obediencia no es un tema secundario o de poca importancia. Para Dios la obediencia a lo que Él ha mandado es vital. Y no es que al final termines haciendo las cosas como tú quieres. No, es que debes de hacer las cosas como Dios manda y como Dios desea. No es un asunto de que bueno, Dios, tú me dijiste que lo hiciera así, pero yo produje la versión Gustavo. Yo produje la versión Luis o la versión César. Adapté un poco lo que me dijiste para tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Es que así me gustan más. No, con Dios no existe la versión Adela o la versión Mailía o la versión Doris. Con Dios existe la versión Dios y así es como yo quiero que se haga. Y no existe la posibilidad de que, no, Dios, yo voy a crear mi propia versión porque esa es la versión que a mí me gusta. Y quiero mencionar un caso que siempre me fascina mencionar, que está en 1 Samuel capítulo 15. Y que creo que he leído en otros momentos, pero que quiero leer con ustedes. Saúl era un ejemplo muy interesante de un rey que, conociendo y entendiendo mucho de la ley, entendiendo mucho de lo que Dios quería, no necesariamente actuó o vivió conforme a lo que Dios deseaba. Capítulo 15 de 1 Samuel. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalec era una tribu que cuando Israel estaba subiendo del desierto hubo ciertas tensiones. Y Dios, por razón de aquello que había acontecido, llega y dice: yo voy a tomar acción contra ellos. Y dice: ve pues, versículo 3, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Usted dirá, una decisión muy drástica de Dios. Usted puede verlo drástico, pero ese fue el planteamiento de Dios. No puede quedar nadie. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los ganados engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, lo que él había hablado en el versículo número 3. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren la respuesta de Saúl: yo hice lo que Dios me dijo. Convencido, él estaba convencido de que había hecho lo que Dios le había dicho. Y dice, Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl dijo: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y mire la razón por la cual él perdonó todas esas bestias: para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Parece una excusa muy admirable. Todo esto es para ofrecerlo en sacrificio al Señor, pero no fue lo que el Señor indicó que se hiciese. Verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, lo que Dios había hablado que se hiciese, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremenda experiencia! Saúl llega y dice: yo hice lo que Dios me dijo, una primera vez. Cuando se le dice: tú desobedeciste al Señor, él responde: no, es que el pueblo tomó del botín y dejó algunos animales para ofrecerlos al Señor. Ya después empezó a echarle la culpa a otros. Mire, al final de cuentas, cómo nosotros somos los seres humanos cuando hablamos de obediencia. Nosotros cuando hablamos de obediencia, muchas veces, a pesar de que entendemos y que sabemos que Dios ha hablado y nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer, nosotros tratamos de tener nuestra propia versión. Tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestra propia versión. Terminamos haciendo las cosas según a nosotros nos parece, e inclusive le añadimos un poco de elementos piadosos, diciendo: no, pero es que yo hice esto para el Señor. Yo dejé esos animalitos, o el pueblo los dejó para ofrecerlos en ofrenda agradable al Señor. Pero eso no fue lo que Dios indicó. Porque la obediencia es un asunto que está asociado con lo que Dios ha hablado. Y cuando Dios habla y cuando Dios nos dice que debemos de hacer, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Que nosotros, totalmente persuadidos de que Él es Dios, nosotros decidamos, tomemos la determinación de obedecerle a Él incondicional y radicalmente. Eso es obediencia. Entonces, cuando la Biblia habla de obediencia, no es un asunto de cómo entiendo yo la obediencia o cómo yo entiendo lo que Dios me ha dicho. Si Dios me dice que yo debo
de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ese es un mandato o una pauta que Dios nos da para ser obedecida o no. ¿Sí? Es una pauta que Dios nos da para ser obedecida. Entonces no es un asunto de que si yo quiero amar a Dios y amar a mi prójimo. La versión de algunos, Dios, yo te voy a amar a ti, pero hay alguien allí entre mi prójimo que me cae muy mal, a ese me es un poco difícil. Esa es mi propia versión. Mi propia versión llega y dice: Dios, yo a ti te amo, y levanto las manos en el culto y bendigo el nombre del Señor, pero vivo enojado allá con fulanito de tal. Y entonces cada vez que lo vemos en la calle, uy, que lo atropelle un carro, uy, que le vaya mal en el trabajo. Y decimos que entendemos el mandato de amar a Dios y amar al prójimo, pero es que esa es nuestra versión y nuestra interpretación de ese pasaje. Queremos obedecer a Dios según nuestra versión, y la obediencia a Dios no es según nuestra versión, es según la mía. Perdón, es según la de Dios, no es según la mía. No es según lo que yo entiendo, quisiera entender o interpretar. Por eso la obediencia a Dios es entender lo que Él ha comunicado y lo que Él ha hablado. Por eso para el cristiano la palabra del Señor, el tener una devoción profunda con la palabra, nos permite entender lo que Él quiere para nosotros. Por eso, amado hermano, la devoción con la palabra para nosotros no es una opción. Cada mañana yo quiero que Dios hable a mi corazón. Cada mañana yo quiero que la palabra me esté redarguyendo. Cada día yo quiero que la palabra me esté instruyendo. Cada día yo quiero que la palabra me esté convenciendo, me esté impactando, me esté guiando, me esté indicando. Porque es Dios diciéndome: esta es la senda y este es el camino. No es que vivamos conforme a nuestras propias versiones. Nosotros somos expertos en crear nuestras propias versiones de obediencia. Nosotros somos expertos en crear nuestras propias versiones de cómo se debe de obedecer a Dios. No es obedecer según nuestros parámetros, es obedecer según los parámetros de Dios. Los parámetros de Dios ya están establecidos, los parámetros de Dios ya no se nos han comunicado, los parámetros de Dios ya se nos han indicado. Si los conocemos, si los entendemos, vivamos conforme a ellos. Obediencia es estar persuadido que cuando yo voy a la Biblia, yo no estoy escuchando la voz de cualquiera, estoy escuchando la voz de Dios hablando a mi vida, y yo tengo que obedecer. Por eso cuando la Biblia llega y dice que usted y yo debemos ir y hacer discípulos, un ejemplo poniendo otro texto, ¿ese es un pasaje para ser obedecido o no? Bautizándoles en el nombre del Padre, enseñándoles. Pero si yo no lo estoy haciendo, simplemente y sencillamente no estoy obedeciendo. Si yo no estoy compartiendo con otros el mensaje y enseñando la senda del Señor y enseñando el propósito de Dios y comunicando al hombre el plan redentor de Dios, si no lo estoy haciendo, simple y sencillamente yo no estoy obedeciendo. Entonces no es un asunto de crear mi propia versión de la gran comisión. Sí, Señor, pero bueno, es que yo comunico el mensaje del Evangelio cada año bisiesto. Entonces compartimos el Evangelio cuando queremos. No, es que el Señor nos llama a tener un profundo sentir de compartir con otros que hay esperanza y salvación en el Señor. Los que hemos experimentado a Cristo y hemos experimentado una regeneración en nuestro corazón y somos nuevas criaturas, entendemos que Dios quiere traer transformación a la vida de los hombres y que los hombres puedan escuchar el mensaje, puedan escuchar que son pecadores. ¿Y quién es el instrumento? Usted y yo. Yo necesito obedecer. Ese no es un asunto opcional, es un asunto de obediencia o no obediencia. Aquí no hay término medio, aquí no hay tonalidades grises, o es blanco o es negro. Entonces, en medio de todo eso, la obediencia va en esa dirección. Cuando hablamos de obediencia, entonces, y quisiera cerrar con esto, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de una respuesta donde persuadidos llegamos y decimos: Señor, me someto a tu autoridad, porque el que me habla es Dios. Yo obedezco lo que Él quiere.
Amado hermano, la obediencia es vital para nosotros los creyentes. La obediencia es un tema trascendental para nosotros, pero no para interpretarlo según nuestras propias versiones, sino para entenderlo y vivirlo conforme a lo que Dios quiere. Lo que Dios te ha hablado, si la voz de Dios que nos habla, el Señor en la Biblia habló al pueblo de Israel diciendo y comunicando que Él habló a su pueblo, su voz transmitió, dijo tal cosa. Lo que Él habló era para ser obedecido. Lo que la Biblia llega y dice que Dios nos ha mandado, significa de que Él lo ha mandado porque Él ha determinado que entendamos qué es lo que Él quiere y por dónde nosotros debemos de transitar y por dónde debemos y cómo debemos de vivir. Amado hermano, la obediencia no es una opción para nosotros. La obediencia tiene que ver con escuchar, oír y responder persuadidos a ese que nos habla y decir: Señor, me someto. Por eso el pasaje que leímos al inicio y que César leía al inicio del programa, que decía en Santiago capítulo 4 versículo 7, que dice: someteos a Dios. Someterse a Dios es aprender a escucharlo y aprender a caminar en lo que Él me dice que debo de hacer. Eso es someterse a Dios. Someterse a Dios no es poner un eslogan aquí en un suéter que dice: yo soy nazareno, yo soy cristiano. No es solo eso. No es solo eso. No es solamente poner un pececito en el carro para decir: ahí va un cristiano en el carro, aunque ahora el pececito lo pone cualquiera, ¿verdad? En un carro, no necesariamente un nacido de nuevo. Pero le voy a decir esto: Dios está queriendo que vayamos más allá de slogans, más allá de stickers, más allá de cosas que ponemos en un auto, en la puerta de una casa. Dios está queriendo que seamos gente obediente, dispuestos a escuchar la voz de Dios y persuadidos de que aquel que es Dios y Señor me está hablando, yo en obediencia respondo a Él. La obediencia tiene que ver con oír, escuchar la voz de Dios y persuadido someterme a la autoridad de aquel que habla. Porque el que habla tiene el derecho a mandar. Dios está y tiene el derecho de mandar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si Él tiene el derecho a mandar, porque Él es Dios, ¿qué hacemos nosotros los que somos sus súbditos, sus seguidores? Nosotros lo que nos queda es obedecer. Por allí va la obediencia. Y probablemente a lo largo de estos domingos vamos a estar mirando algunos temas adicionales sobre esto, pero necesitamos hoy salir de este lugar convencidos de que nosotros no podemos ser como Saúl, que tenemos nuestras propias versiones de la obediencia. En la Biblia aparecen muchos casos de personas que tuvieron su propia versión de la obediencia. Existe solo una versión que agrada a Dios en cuanto a la obediencia. Es aprender a escucharlo, es saber qué es lo que Él me manda y entendiendo que Él es Dios y que lo que Él quiere es perfecto y agradable, yo vivo conforme a eso y me someto. Que el Señor nos ayude a someternos en obediencia a lo que Él quiere.